Hola, bienvenida a la tercera clase del curso básico de metodología de la recerca e introducción al análisis estadístico con el software R. Vamos avanzando y creemos que puedes, así que sigamos adelante. Es verdad que a veces podemos sentirnos así un poco eh, como caminando sin saber hacia dónde, pero siempre hay una luz ahí, así que yo creo que en la medida que vayamos avanzando, eh, y ya falta poco, vamos a ir incorporando los nuevos o viejos, pero eh, rememorando los conceptos que nos van a hacer después mucho más fácil y atractivo poder trabajar con el R para el análisis estadístico. La agenda de este tercer módulo va a incluir hablar un poco de intervalos de confianza, distribución de probabilidad, chi cuadrado, vamos a ver algunas condiciones, correlación y la comparación de medias. Empezaremos por el intervalo de confianza. El proceso de inferencia es aquel mediante el cual se pretende estimar el valor de un parámetro a partir de un valor estadístico. Esta estimación puede ser puntual, es decir, por ejemplo, puedo tomar la media o bien por un intervalo. La mejor estimación puntual de un parámetro es simplemente el valor del estadístico correspondiente, la media, la mediana, etc. Pero es poco informativa porque la probabilidad de no dar con el valor correcto es muy elevada. Es por eso que se acostumbra a dar no solamente la media, la mediana, sino la estimación del intervalo, en el que se espera encontrar el valor del parámetro con una elevada probabilidad. Como ustedes pueden ver aquí en el gráfico, el 95% es el que utilizamos para que nuestro valor esté dentro de este rango. Esta estimación entonces recibe el nombre de intervalo de confianza. ¿Qué es la distribución de la probabilidad? Una distribución de probabilidad es una función que define la probabilidad de ocurrencia de cada valor de una variable aleatoria. Una distribución de probabilidad es una función matemática que describe las probabilidades de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. Es como, por ejemplo, cuando tiramos una moneda al aire. En este ejemplo, si sea X una variable aleatoria que indica el resultado del lanzamiento de una moneda, ya sea cara o cruz, la distribución de la probabilidad de X entonces será de 0,5 para cada uno de los resultados, ya que la probabilidad de obtener cara es del 50% y de obtener cruz es del otro 50%. Por lo tanto, las distribuciones de probabilidad se usan frecuentemente en la teoría de la probabilidad estadística, ya que sirven para calcular las probabilidades de los diferentes eventos en un espacio muestral. Hay dos tipos de distribución. Está la distribución de probabilidad discreta, donde la distribución solo puede tomar un número contable de valores dentro de un intervalo, y normalmente esta distribución de probabilidades discretas solo pueden tomar valores enteros, es decir, aquí no hay posibilidad de que haya decimales. En contrapartida, la distribución de probabilidad continua puede tomar un número infinito de valores dentro de un intervalo. Aquí entonces, en general, lo que vemos son decimales. Existen múltiples distribuciones de probabilidad, tanto discretas como continuas. No vamos a poder abarcarlas todas, vamos a ir viendo algunas durante el curso, como la distribución uniforme o la distribución de Bernoulli y la distribución binomial, porque son las que más habitualmente utilizamos. Pero yo aconsejo a los estudiantes que hagan una búsqueda y vean el tipo de distribución, las características de cada una de ellas que va a enriquecer todo el curso. Evidentemente todas estas distribuciones están disponibles y se pueden utilizar con el R, y ya le iremos viendo algunas de ellas durante el curso práctico. ¿Qué es el chi cuadrado? La prueba de chi cuadrado es una prueba estadística
que se usa para determinar si existe una diferencia estadísticamente significativa entre la frecuencia esperada y la frecuencia observada. Es decir, vamos a utilizar el chi cuadrado cuando comparemos frecuencias. Lógicamente, el estadístico de la prueba de chi cuadrado sigue una distribución de chi cuadrado, como vimos antes, una distribución de probabilidad, en este caso de chi cuadrado. De modo que el valor del estadístico de la prueba se deberá comparar con un valor concreto de la distribución del chi cuadrado. Después veremos un ejemplo en una tabla que a lo mejor hace que lo podamos entender mejor. Este tipo de prueba estadística también se conoce como prueba de chi cuadrado de Pearson y en ocasiones se representa con el símbolo que es una x al cuadrado, o también conocido como chi cuadrado. El estadístico de la prueba de chi cuadrado es igual a la sumatoria de los cuadrados de las diferencias entre los valores observados y los valores esperados partidos por los valores esperados. Es verdad que esto ustedes no necesitan saberlo, no lo van a utilizar porque ya los programas ya lo hacen, pero es bueno tener la idea del concepto que estamos utilizando. ¿Qué condiciones se tienen que dar para utilizar chi cuadrado? Los datos deben ser agrupados en frecuencias, como dijimos. La muestra tiene que ser lo suficientemente grande para que sea válida la distribución de chi cuadrado. De lo contrario, su valor se sobreestima y da lugar a rechazo de una hipótesis nula cuando no debería ser así. Recuerden el error de tipo 2. La regla general es que si los datos agrupados aparecen una frecuencia menor de 5 casos, no debería usarse el chi cuadrado y no debería usarse esta variable, porque puede haber mucha alteración en el test. Si hay más de una frecuencia menor de 5, lo que habitualmente aconsejan es agruparlas y hacer una variable agrupada que tenga mayor cantidad de datos. Aquí vemos la distribución de chi cuadrado. Aquí vemos una tabla que son los percentiles de la distribución, y por un lado tenemos la significación y para abajo tenemos el K, que representa el grado de libertad. Así, por ejemplo, en esta representación vemos que el K es 1, lo que representa un grado de libertad, y alfa, que es la significación 0.05, esto equivale a una P que hay que restar el 1 del K menos el alfa, lo cual da 0,95. Y entonces ustedes van a ver que el valor de chi cuadrado para 0,95 con un grado de libertad que está en rojo es de 3,84. Pero esto significa que no es significativo. Yo necesito, para que sea significativo, tener un valor menor a 0.004. Como ven, esto es lo que hacíamos hace muchos años cuando no existía todavía Internet y la computación, y teníamos que calcular el chi cuadrado e ir a la tabla y ver, de acuerdo a su valor, de acuerdo a los niveles, a los grados de libertad, cuál era la P que le correspondía, si era significativa o no. Correlación. ¿Qué es una correlación? La correlación es una medida estadística que expresa hasta qué punto dos variables están relacionadas linealmente. Esto es, cambian conjuntamente a una tasa constante. Es una herramienta común para describir relaciones simples, pero no se pueden hacer afirmaciones sobre la causa y el efecto. ¿Cómo se mide una correlación? Se mide a través de un coeficiente de correlación. Para el caso que vemos aquí, en Pearson, se expresa como una R y cuantifica la intensidad de la relación. Las correlaciones también se someten a pruebas para establecer su significación estadística. Pero ¿cuáles son algunas de las limitaciones de la correlación? La correlación no puede medir la presencia o el efecto de otras variables, aparte de las dos que se están explorando. Es importante saber además que la correlación no nos informa sobre las causas y los efectos.
Y además, la correlación no puede describir con precisión las relaciones curvilíneas, para lo cual utilizaremos otro tipo de metodología. ¿Qué queremos decir con esto? Que nosotros no vamos a poder explicar y solamente vamos a ver cómo se comporta una variable respecto a la otra, sin poder decir que ésta influye sobre la otra, ni que tiene una causalidad. Aquí en los ejemplos vemos que la correlación puede ser perfectamente positiva cuando es cercana, cuando es 1, 0 cuando es 0,5 es una correlación positiva baja, no hay correlación cuando hay una nube que no sigue ninguna línea, y también puede ser la correlación negativa cuando una variable aumenta y la otra disminuye, que puede ir también de 0,5 a menos 1, de menos 0,5 a menos 1. ¿Qué tipo de correlación? Bueno, la primera ya la vimos, la correlación lineal de Pearson, que sirve para cuantificar tendencias lineales. Pero ¿qué pasa cuando no son tan lineales? Bueno, podemos utilizar la correlación de Spearman, que se utiliza para tendencias de aumento o disminución no necesariamente lineales, pero sí monótonas. ¿Qué quiere decir esto? Que las variables tienden a moverse en la misma dirección de forma relativa, pero no necesariamente constantes como el lineal. Ya veremos un ejemplo. ¿Qué necesita la correlación de Pearson? Para hacer una correlación de Pearson, el método asume que la tendencia que vemos es de tipo lineal, que no existen valores atípicos, los outliers. Las variables deben ser numéricas. Si las variables son de tipo ordinal, no se puede aplicar la correlación de Pearson. Y que tenemos suficientes datos para hacer la correlación. Algunos autores plantean tener más de 30 puntos o más de 30 datos para empezar una correlación. Con menos, esto puede ser muy dificultoso y el valor puede ser muy errático. Debemos considerar los siguientes puntos cuando interpretemos una correlación. Nunca se debe concluir que los cambios en una variable causan cambios en la otra basándose solamente en la correlación. Esto es muy importante porque muchas veces en los artículos lo vemos y lo único que dice es que ambas se mueven para una u otra en forma simultánea, pero no quiere decir que esto tengamos por decir que hay alguna causalidad o hay alguna relación entre una y otras. Como dice aquí, solo los experimentos controlados adecuadamente permiten determinar si hay una relación causal. El coeficiente de relación de Pearson es muy sensible a los valores extremos. Un solo valor que sea muy diferente de los otros valores de un conjunto de datos puede cambiar considerablemente el valor del coeficiente. Debemos evitar y debemos limpiar los valores extremos en la correlación de Pearson. Un coeficiente de correlación de Pearson bajo no significa que no exista relación entre las variables. Las variables, en cambio, pueden tener una relación que sea no lineal, y no lineal, que es lo que requiere la de Pearson. Para verificar gráficamente relaciones no lineales, se puede crear una gráfica de dispersión o se utiliza una gráfica con línea ajustada. Así vamos a ver entonces que, por ejemplo, en las correlaciones de Spearman, y aquí la resultante o el coeficiente, en lugar de ser R, como era de Pearson, es el ρ, vamos a ver que aquí la relación puede ser monotónicamente en aumento. Esto quiere decir que cuando la variable x abajo aumenta y la variable y nunca disminuye, pero por lo tanto aumenta más o menos, pero nunca disminuye. Puede ser que disminuye monótonamente cuando la variable x aumenta y la variable y nunca aumenta. Y también puede ser no monótono, cuando la variable x aumenta y la variable y a veces aumenta y a veces disminuye. Esto es muy importante porque entonces nosotros no podremos usar en estos casos la correlación de Pearson. Aquí vemos dos ejemplos de la correlación de Spearman. La primera, una
correlación positiva fuerte, ven que tiene un ρ de 0,94 y ven cómo los puntos se ubican cerca de la línea, lo que indica que existe una fuerte relación entre las variables. La relación es positiva porque las variables aumentan al mismo tiempo, a pesar que no es lineal. En el ejemplo de abajo vemos una relación negativa fuerte con una ρ de 1. Los puntos se ubican aquí perfectamente sobre la línea, lo que indica que hay una relación muy fuerte entre las variables. La relación es negativa porque a medida que aumenta una variable, la otra disminuye. Comparación de medias. Dos muestras independientes. Primero debemos definir bien qué son dos muestras independientes. Dos muestras son independientes y provienen de poblaciones no relacionadas y no se afectan mutuamente. Para esto, para analizar las diferencias, tenemos el t-test o el t-student, como quieran llamarlo, para muestras independientes. Esta prueba, como todas, dijimos, asume dos cosas: que los datos de ambas muestras se distribuyen con normalidad y segundo, que la varianza de la población es la misma. Importante, el t-test es aún robusto aunque los datos no sean tan normales, evidentemente con ciertos límites. Si alguna de las muestras tuviera una distribución no tan normal, pero tampoco demasiado normal, y esto se puede calcular de acuerdo a cuántas modas se diferencia de la media, se podría utilizar. En caso de gran normalidad, como lo que vemos normalmente en nuestros datos clínicos, como pueden ser la edad o la gravedad, etc., lo mejor es buscar una alternativa, como un test no paramétrico, y en este caso es el Udemy-Whitney. Entonces, el Udemy-Whitney es una prueba a veces llamada también prueba de la suma de rangos de Wilkinson. Se utiliza para comparar las diferencias entre dos muestras independientes cuando la distribución de las muestras no son de forma normal y los tamaños de las muestras son relativamente pequeños. Se considera que es el equivalente no paramétrico a la prueba de T, independiente de dos muestras. ¿Qué pasa cuando hay dos muestras relacionadas? ¿Qué son dos muestras relacionadas? Dos muestras están relacionadas si sus observaciones están asociadas de alguna manera. El típico caso es un antes-después de una intervención. En muestras relacionadas también vamos a usar el t-test para analizar si la media entre ambas es significativamente distinta o no, pero corrigiendo por el hecho de que las muestras corresponden a mediciones sobre la misma población. Es decir, agregaremos una orden que será que es pareada. Y por lo tanto, parte de la variabilidad es propia de las de los individuos de la muestra. ¿Qué es el análisis de ANOVA o análisis de la varianza? Es una prueba estadística para estimar cómo cambia una variable cuantitativa dependiente de acuerdo con los niveles de una o más variables independientes categóricas. Para el uso apropiado de ANOVA se requiere que cumplan también algunos supuestos. La distribución, como siempre, debe ser normal. Ahí debe haber independencia de los casos y debe haber igualdad de la varianza. Si estas suposiciones no se cumplen, debemos pasar a una prueba no paramétrica, que después veremos. ¿Qué tipos de ANOVA hay? Tenemos la ANOVA unidireccional. Esta tiene una variable independiente. Este método se utiliza para comparar dos medias de dos grupos independientes no relacionados utilizando la distribución F, que es la que utiliza ANOVA. La ANOVA bidireccional tiene dos variables independientes. Generalmente se utiliza cuando existe una variable de medición, es decir, una variable cuantitativa y dos variables nominales. Y la MANOVA, este método se utiliza cuando existen múltiples variables independientes. Su propósito es determinar
si la variable dependiente se modifica mediante la manipulación de la variable independiente. ¿Qué diferencias hay entre la ANOVA y la prueba de T? A diferencia de la prueba de T, que solo te dirá si existe una varianza significativa, ANOVA compara las varianzas entre poblaciones. Técnicamente, podrías realizar una serie de pruebas T en tus datos, en diferentes grupos. Sin embargo, a medida que los grupos aumentan, podrías terminar con una gran cantidad de comparaciones de pares que tienes que realizar. Te permite determinar si las diferencias en los valores medios entre 3 o más grupos son por casualidad, por azar o son significativamente diferentes. La prueba de ANOVA te dará un único número, el estadístico F, y el valor de P para este estadístico para ayudarte a respaldar o rechazar la hipótesis nula. Cuando hacemos una regresión, cuando hacemos una regresión lineal o que ya veremos, a esto se denominan modelos. Estos modelos, lo que ahora todo el mundo está comentando como Machine Learning, estos modelos requieren de elegir cuál es el mejor modelo con los datos que yo tengo. ¿Cómo hago yo para elegir el mejor modelo? ¿Cuál es el mejor modelo de varios que yo he hecho? Por lo general, se debe elegir el modelo que mejor ajuste con la realidad, es decir, el modelo que mejor explica la variación de las variables dependientes. El criterio de información de Akaike, que vamos a ver en todos los modelos, denominado como AIC, es una buena prueba para el ajuste del modelo. El AIC calcula el valor de información de cada modelo equilibrando la variación explicada por el número de parámetros utilizados. Elegiremos, por lo tanto, el modelo con el valor más bajo de AIC, ya que el número más bajo significa más información explicada por el modelo. Con lo cual, cuando tengamos que elegir un modelo, vamos a tener que estar muy pendientes de la información de Akaike. Y también de los residuos. Ya veremos un poco más en profundidad los residuos, pero los residuos son una parte importante del modelo que también tenemos que analizar y que habitualmente no lo vemos representado en los estudios. Y de los residuos debemos ver si existe la homocedasticidad. Esta es una característica de los modelos de regresión lineal y también de regresión logística, que implica que la varianza de los errores es constante a lo largo del tiempo. La palabra homocedasticidad se puede desglosar en dos partes, la parte homo, que significa igual, y cedasticidad, que es dispersión, de tal manera que el concepto es que existe la misma dispersión de los residuos sobre la línea. Aquí podemos ver del lado derecho cómo están los residuos distribuidos de una forma mucho más, digamos, homogénea, mientras que cuando existe la heterocedasticidad, vemos, como en el ejemplo de la izquierda, vemos que existen picos y que los residuos no se distribuyen normalmente. Esto habla de que el modelo no es tan bueno como esperábamos. Ya terminando, ¿qué es la MANOVA? La MANOVA es el análisis multivariante de la varianza. Y toma por su nombre en inglés, el nombre de MANOVA. Es una extensión del análisis de varianza o ANOVA para cubrir los casos donde hay más de una variable dependiente que no puede ser combinada de una manera simple. Además de identificar si los cambios en las variables independientes tienen efectos significativos en las variables dependientes, la técnica
también intenta identificar interacciones entre las variables independientes y su grado de asociación. Es decir, nos permite dar una información similar o parecida a cuando hacemos un modelo de regresión. Y finalmente, la prueba de Kruskal-Wallis, denominada prueba de Kruskal-Wallis por rango, es la alternativa no paramétrica a la prueba de ANOVA, unidireccional, que extiende la prueba de Wilkinson a dos muestras en una situación en la que hay más de dos grupos. Se recomienda cuando no se cumplen los supuestos de la prueba de ANOVA, que era, por ejemplo, la regularidad de los datos. Pues bueno, ya vamos avanzando. Sé que ha sido este módulo especialmente complejo. Recomiendo no solamente verlo varias veces, sino también investigar y profundizar sobre las dudas que tengan. Y ya nos queda el último módulo, así que pronto terminamos. Los espero ver en el próximo módulo.